El software. Bueno, primero comencemos con una frase. Debemos recordar que otras disciplinas científicas ya han aplicado los conceptos básicos de una medición, ¿no? En ingeniería de software no hay que reinventar demasiado, simplemente aplicar y adaptar la teoría ya existente a las métricas del software. Bueno, primero hagamos una diferencia entre una medida y medición. Una medida es una proporción o una indicación cualitativa de extensión o cantidad, ya sea una dimensión, una capacidad o tamaño, de algún proceso o un atributo de un producto. En cambio, una medición es un proceso por el cual se le asigna un número o también podemos asignarle símbolos a atributos de entidades del mundo real, de tal forma que podemos describir de acuerdo a unas reglas ya dadas. Acá tenemos un pequeño gráfico donde partimos dándole un valor, una magnitud a una entidad, el cual en este caso puede poseer uno o muchos atributos, los cuales pueden ser cuantificados y medidos para ser expresados en una unidad, ¿no? Bueno, la posibilidad de medir es el fundamento de las disciplinas científicas y de ingeniería. Sería muy difícil evaluar y experimentar las técnicas y los métodos de ingeniería de software sin existir la medición. Bueno, la medición contribuye a proporciona requerimientos verificables expresados en términos medibles, ya sea estadísticas de un programa, ya proporciona, proporciona evidencia cuantificable para apoyar las decisiones, hace más visible el desarrollo y permite identificar problemas anticipadamente. Otro punto importante sería, permite valorar los efectos de la productividad y la calidad. Bueno, claro, si nos con cierta con cierto tipo de técnica o método que hayamos aplicado nos va mejor, obviamente que les vamos a usar. No se puede controlar lo que se puede medir y no se puede predecir lo que no se puede medir. Algunas medidas que otros profesionales han encontrado útiles. Bueno, acá yo lo estoy resumiendo, ¿no? Pero, por ejemplo, dentro de tamaño podríamos tener el total de líneas de código escritas, el total de líneas comentadas, el número de casos, el número total de clases o rutinas, declaraciones de datos. Dentro de calidad podemos encontrar el número total de defectos, el número de defectos de cada clase o rutina, el tiempo medio entre las fallas. Dentro de la productividad podemos tener horas de trabajo dedicado al proyecto, horas de trabajo dedicado a una clase o rutina o dólares gastados en los proyectos. Dentro de la mantenibilidad podemos tener, por ejemplo, el número de rutinas públicas de cada clase, la complejidad del flujo de control de cada rutina, el número de líneas en blanco de cada clase o rutina, el número de declaraciones de entrada y de salida de cada clase o rutina, y finalmente dentro del seguimiento de defectos podemos tener la gravedad de cada defecto, ubicación de cada defecto dentro de cada clase o rutina, el camino en el que se corrige cada defecto y una persona responsable de cada defecto. Bueno, medidas directas e indirectas. Una medida directa no involucra a ninguna otra entidad, por ejemplo, un código de fuente, duración de proceso o número de efectos. En cambio, una medida indirecta se obtiene a partir de las directas, o sea, de, a partir de una productividad, densidad de efectos del módulo o estabilidad de requisitos, ¿no? Objetivos de la medición son, primero, evaluar, comprobación del cumplimiento de ciertas características por una entidad ya existente, o, y también la predicción, o sea, a partir de la evaluación anterior podemos hacer una predicción sobre una entidad que no existe o que todavía está por crearse, ¿no? Tenemos una pequeña nota. Recuerda, el proceso se mide para mejorarlo, rentabilizarlo y optimizarlo. Se mide para gestionar, controlarlo, adaptar el flujo de trabajo a las actividades y para estimaciones de proyectos futuros. Se mide para aumentar su calidad
o comprobar que se ajusta a las especificaciones contractuales. Existen diferentes herramientas que nos permiten hacer mediciones a nuestro software o nuestro proyecto, las cuales no necesariamente dependen del lenguaje que estamos usando. Los programadores como personas. Primero tenemos que tomar en cuenta que la abstracción es una actividad de programación que exige una naturalidad en el entorno donde se trabaja. Eh, el libro nos dice que es necesario que haya un alto contacto, ¿no? ¿A qué se refiere con esto? Primero, que haya características medioambientales. Eso quiere decir que haya una oficina amplia, espacios de recreación, donde el programador pueda tener pequeños tiempos libres en los cuales despejar la mente, ¿no? Y claro, es el equilibrio. O sea que en una oficina, por ejemplo, no puede haber ruido, bulla, mientras uno está trabajando, ¿no? En la abstracción de la actividad de la programación. Tenemos tres puntos importantes, o mejor dicho, cuatro, las cuales son la variación de desempeño de calidad, la variación individual y el equipo de variación. También tenemos las actividades religiosas que las tocaremos en un momento. Primero vayamos con variación de desempeño y calidad. Nos dice que el talento y el esfuerzo entre los programadores individuales varía enormemente como en cualquier campo. Quiere decir que hay personas que son muy buenas programando y otras que no. No necesariamente, no necesariamente la experiencia quiere decir que sea un buen programador. Muchas veces personas con poca experiencia son mejores programadores que personas que han tenido mucha más experiencia. Bueno, el segundo punto, variación individual. Según los datos tomados por Schachman, su conclusión nos dice que no hay relación entre la cantidad de experiencia programando y la calidad del código o productividad. Bueno, es lo que comentaba hace un momento, que no es proporcional, no es directamente proporcional como en otras áreas ocurriría, ¿no? Que a mayor experiencia sea un mejor profesional. Bueno, en el área de computación no necesariamente pasa eso. Otro punto sería el equipo de variación. Los buenos programadores tienden a agruparse al igual que los malos. O sea, nos dice que tenemos que hacer grupos de muy buenos competidores y bueno, los que no son tan buenos relevarlos o dejarlos en áreas menos importantes, ¿no? La conclusión es clara. Si usted tiene que pagar más para, para buenos programadores, lo tiene que hacer. Esto nos va a traer muchos beneficios inmediatos, ya sea en la calidad y la productividad del proyecto que estamos haciendo. Bueno, otro punto son las actividades religiosas. Bueno, aquí algunos temas. Em, más llama, mejor yo los llamaría como un estilo de programación, ¿no? Porque cada programador tiene un lenguaje de programación preferido, un estilo de sangría, o sea, la forma como es que ordena su código. Puede colocar llaves, otros también tienen una opción diferente del IDE que van a usar. Otros comentan, otros no, y también hay problemas, ¿no? Entre eficiencia y legibilidad, perdón, metodología, o sea, o sea, si un programador prefiere una programación extrema o simplemente entregar una programación evolutiva. Uso de variables globales, entre otras, ¿no? Bueno, el denominador de todo esto no es más que un reflejo del estilo personal. Si se piensa controlar a un programador, se debe ser consciente de que se está tratando con una zona muy sensible. Se debe usar sugerencias o directrices más evitar las reglas o normas muy rígidas. Y finalmente tenemos el medio físico. Bueno, como hace un momento lo mencioné, para que un programador se sienta cómodo, tiene que haber silencio, privacidad, o sea,
menos interrupciones de personas o llamadas telefónicas, ¿no? Eh, no la empresa Bell hizo un estudio y la conclusión de ese estudio nos dice que existe una fuerte correlación entre la productividad y la calidad del lugar de trabajo. Bueno, estos datos son concluyentes de estudios realizados, como dije, de Bell, IBM, TRWheel, entre otros, ¿no? Ellos ponen un rango de inversión, nos dicen que en un medio físico lo recomendable es invertir entre 10.000 y 30.000 dólares. ¿Y, y qué nos, por claro, por persona? ¿Y qué nos retribuye, qué nos da esto? La conclusión nos dice que si nosotros invertimos el 25% del dinero en condiciones laborales, es posible ampliar la productividad hasta un 100% más. Bueno, finalmente bueno, aquí tenemos algunas referencias. Bueno, eso es todo, gracias.